en una enseñanza apostólica. Aleluya. Amén. Jesús le encargó a sus discípulos y a sus apóstoles que predicaran ¿verdad? La doctrina apostólica. Y por eso también nosotros nos llamamos apostólicos. De ahí viene nuestro nombre, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Amén. Y una de las cosas que a mí me gusta, hermano, dentro de nuestra Iglesia Apostólica, ¿verdad? Es que la Iglesia Apostólica, ¿verdad? Tiene una sana doctrina. Tiene una doctrina fundamentada, no en el pensamiento del hombre. Escuchen esto que le voy a decir. No está fundada en el pensamiento de un hombre, en la visión de un hombre, ¿verdad? O de una gobernación de una persona, sino que está fundada en Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Que la Iglesia Apostólica está fundada en Cristo y que tenemos, hermano, como base la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, y que nosotros como iglesia no hacemos algo, ¿verdad? Que se nos ocurrió hacer, ¿verdad? Porque se mira bonito o se oye bonito, sino que lo hacemos porque la palabra de Dios nos lo enseña. Amén. Amén. Y qué bonito es que ustedes y yo, hermano, hagamos algo que la palabra de Dios nos enseña. Aleluya. No sé si usted me está captando, hermano, el asunto, ¿verdad? Y hoy quiero hablar, hermano, acerca de la doctrina apostólica. Y una de las doctrinas apostólicas, mejor dicho, una de las doctrinas que Cristo le enseñó a la iglesia, es que les enseñara a amar a Dios. Amén. Honrar a Dios. Aleluya. Obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y eso me gusta para compartirlo. Hoy vamos a hablar, hermano, de una enseñanza que tiene que ver con la cobertura de la mujer. ¿Por qué las mujeres usan velo? No nomás en la iglesia apostólica. Hay muchas iglesias que usan velo. Hay muchas iglesias que usan cubrirse las mujeres la cabeza y el hombre descubrir su cabeza. Hay muchas iglesias, entre esas está la iglesia apostólica, que desde un principio, desde tiempos de Jesús, fíjese bien, desde tiempos de Jesús, la mujer se cubría la cabeza. Y de ahí vamos a mirar un punto doctrinal importante para que ustedes y yo aprendamos, ¿verdad? Y los que ya saben, recuerden. ¿Por qué? ¿Por qué se tapan la cabeza las hermanas? A veces nos preguntan en la calle o en el trabajo. En una ocasión, ¿verdad? Yo estaba trabajando en el campo, ¿verdad? Porque también me tocó trabajar en el campo. Y cuando me preguntó a mí un hermano de otra iglesia, ¿verdad? Me dijo, ¿a qué iglesia vas tú? Y yo le dije, yo voy a la iglesia apostólica. ¿Verdad? Oh, sí, ahí donde se tapan la cabeza las mujeres. O sea, no lo digo en plan de burla, sino como una reseña de que la gente sabe que en la iglesia apostólica practica la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la mujer debe de cubrir su cabeza, y ya vamos a ver ahorita por qué. ¿Verdad? De eso se trata la enseñanza. ¿Por qué me tengo que tapar la cabeza? ¿O por qué tengo que cubrirme la cabeza? Bueno, déjeme decirle que esto no es nada nuevo. No es una moda, no es porque así nos vamos a identificar, no, es porque Dios, ¿verdad? El Señor Jesús lo dejó estipulado en su palabra, que toda mujer, ¿verdad? Debe de cubrirse la cabeza. Dice que debe de cubrirse la cabeza, ¿verdad? No dice que debe ser exactamente con un velo, ¿verdad? Puede ser con una mantilla, ¿verdad? Puede ser con un rebozo, puede ser con cualquier cosa. Lo que Dios dice, que la mujer se cubra la cabeza y el hombre descubra su cabeza. Y vamos a mirar, hermanos, acerca de estos puntos doctrinales que me interesa mucho que ustedes lo aprendan. Yo sé que nos gusta, ¿verdad?, escuchar que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, y ciertamente Dios nos va a bendecir y Dios nos va a prosperar. ¿Cuándo? Cuando tú y yo obedezcamos la palabra de Dios. Ahí viene una cascada de bendiciones. Cuando el hombre y la mujer obedece a Dios, hermano, dice la Biblia que debes de buscar primero las cosas de Dios, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Y una persona que obedece la palabra de Dios, un hombre que enseña a su esposa a honrar a Dios, que enseña a su hija a honrar a Dios, hermano, es una persona que será bendecida totalmente. ¿Por qué? Porque le rinde honor, hermano, a Dios. Y la mujer, hermano, tiene una señal, la señal que Dios le ha puesto. Fíjense bien lo que estoy diciendo. La señal que Dios le ha puesto a la mujer, ¿verdad?, es que ella debe de cubrir su cabeza cuando ore, cuando profetice, cuando haga algo en la iglesia. La mujer, dice la palabra del Señor,
por, ¿verdad? Esta enseñanza que le va a dar por honra a Dios, por reverencia a Dios, por honra a su cabeza, tiene que cubrir, ¿verdad? Ella misma su propia cabeza. Si los hombres, ¿verdad? Se quitaran el sombrero al entrar a una iglesia, dice aquí, sí, los hombres se quitaban el sombrero al entrar a una iglesia cristiana como muestra de respeto. Y cuando yo estaba haciendo esto esta tarde para compartirlo, vino a la mente mía, hermanos, cuando, no sé si usted me va a recordar o me vaya a recordar, si se recuerda usted que cuando antes los que son de pueblo me van a entender mejor, ¿verdad? Porque yo pasé mucho por pueblos, también en la ciudad, pero en la ciudad no lo miré mucho como en los pueblos. Cuando uno pasaba por la plaza y pasaba frente a la iglesia, ¿verdad? No sé si usted llegó a mirar a hombres que se quitaban el sombrero, ¿verdad? No simplemente por pasar fuera de la iglesia, se quitaban el sombrero, ¿verdad? Era una señal de honra, de obediencia a Dios. Ahora, yo quiero que usted mire que antes, ¿verdad? Había más respeto, el hombre tenía más respeto, ¿verdad? Al entrar a la casa de Dios, muchos hombres se quitaban el sombrero o la cachucha. Ahora a veces me ha tocado, ¿verdad? Mirar, ¿verdad? Personas distraídas, pienso yo, o no sé, ya no tienen ese principio, esa conducta como algo importante, ¿verdad? De que a veces están en la iglesia con cachucha, cuando la Biblia dice que debe, ¿verdad? El hombre quitarse la cachucha o quitarse el sombrero. Así que, hermanos, nosotros vamos a aprender algo que dice la palabra de Dios. Esto que dice la palabra de Dios, hermano, que tiene que ver con cómo honrar a Dios. ¿Cuánto le interesa, hermanos, aprender, hermano? Aprenda usted esto, que Dios dice que usted le debe de enseñar a su esposa, ¿verdad? A su hija, a que debe de cubrirse la cabeza cuando va a la iglesia. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a veces la gente que no conoce dice, es que allá les tapan la cabeza. No, allá no les tapamos la cabeza, ¿verdad? Ni los forzamos, pero sí les enseñamos que la Biblia dice que la mujer, ¿verdad?, que ora o que profetiza debe de cubrir su cabeza para la honra y la gloria de Dios por causa de los ángeles. También dice la palabra, ya lo vamos a ver con más detenimiento, pero me interesaría que ustedes y yo aprendamos estas cosas que son puramente doctrina que el Señor nos pide a nosotros que debemos de hacer. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. La pregunta es, ¿deben usar manto las mujeres cristianas? Quiero iniciar con esta pregunta. ¿Deben de usar las mujeres un manto? ¿Verdad? ¿Debe la mujer cubrirse la cabeza? ¿Debe de hacerlo? Bueno, la respuesta es que lo debe de hacer, ¿verdad? La respuesta es que sí lo debe de hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ahorita va a mirar usted que la Biblia dice que la mujer debería de cubrir su cabeza. Mire, hermano, hace muchos años, ya lo vamos a ver, pero hace muchos años yo recuerdo, ¿verdad? Porque también vengo yo de la iglesia popular, ¿verdad? Yo recuerdo mirar a mi abuelita, a muchas abuelitas, ¿verdad? Muchas tías, tíos, ¿verdad? En la iglesia, pero principalmente a las mujeres, ¿verdad? Siempre las llegué a mirar en la iglesia popular, ¿verdad? Cubiertas de la cabeza. La iglesia popular, se le conoce a la iglesia popular como la iglesia católica, en la iglesia, ¿verdad? Ahí yo miraba eso, y se dejó de perder esa costumbre que había impuesta, ¿verdad? No por los hombres, sino impuesta por la palabra de Dios, que la mujer debe de cubrir la cabeza. ¿Cuándo? Cuando ora, cuando profetiza. Entonces, hermano, yo quiero que usted vaya mirando esto porque quisiera que el día de hoy usted entendiera que el velo, hermano, y la cobertura son dos cosas diferentes. El velo del cabello y la cobertura. El velo y el cabello largo no son la misma cosa en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a mirar en la Biblia que hay una parte en la escritura que dice, ¿verdad?, que Dios le dio por velo a la mujer su cabello, pero no está diciendo que no debe de cubrirse la cabeza. Está hablando de cubrirse la mujer la cabeza. Y nosotros, hermanos varones, tenemos que enseñar a nuestras esposas esto, enseñar a nuestras hijas esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra honra. La mujer, dice la Biblia, que no se cubre la cabeza, deshonra a su marido.
La mujer que no se cubre la cabeza deshonra a su esposo, deshonra a su padre, deshonra a Dios, deshonra a los ángeles, deshonra al pastor que está bajo su cobertura. Así lo dice la palabra de Dios. Y yo mire que usted mire conmigo esta parte que le voy a dar poco a poco, porque me interesa que usted aprenda, hermana, hermano también, que aprendamos juntos, ¿verdad? Lo que dice, hermano, acerca de las cosas del Señor, como dice la historia de la iglesia primitiva, da testimonio de que las mujeres cristianas de entonces, de muchos años atrás, llevaban velo, ¿verdad? Llevaban un velo. Y un líder de la iglesia que vivió en los años 160 al 2022 después de Cristo, escribe que no solo las mujeres casadas, sino que también las vírgenes, o sea, las mujeres doncellas, usaban el velo en las iglesias que fueron establecidas en la época apostólica, ¿verdad? Donde empezaron, hermano, desde muchos años. Yo me acuerdo de esto, hermano, y no soy muy viejo, pero también hace mucho, ¿verdad? Entró la rebeldía en la mujer, y ahora usted puede mirar a la mujer, se ha vuelto más rebelde, ¿verdad? No todas ustedes no las están allá afuera, donde vinieron. Pero por eso es que ahora está la liberación femenina. ¿Por qué? Porque las mujeres se rebelaron en contra de los hombres. Yo puedo hacer lo que él hace, yo lo puedo hacer. Si él maneja un trailer, yo también puedo. Y ahí mira, ¿verdad? A Lola la trailera, ¿verdad? Si él maneja un tren, yo también. Si él maneja un avión, yo también, ¿verdad? Si él puede trabajar, yo también, ¿verdad? Si él puede hacerlo, yo también. Y entonces empezó la rebeldía de la mujer, empezó la rebeldía en la mujer más todavía de lo que ya estaba, que llegó al grado de quitarse el velo. ¿Por qué? Porque vamos a mirar que la Biblia dice que el velo representa autoridad. Representa, ¿verdad? Una mujer que usa el velo está diciendo que tiene autoridad sobre ella. Si es una mujer soltera, ¿quién es la autoridad de ella? Su padre. Esa es la autoridad de esa mujer soltera. Y si ella usa ese velo, está dando a entender que ella tiene una autoridad puesta por Dios, que es su padre. Y si es casada, su esposo, ¿verdad? Y si es una hermana, ¿verdad? Pues los ángeles que están en la presencia de Dios, ¿verdad? Los ángeles que están en el culto. Ahora yo quiero que usted mire esto, que para mí es muy importante, porque la palabra de Dios no cambia. ¿Verdad que no? La palabra de Dios no se puede modificar para este siglo. Hay cosas que se modifican en el mundo, allá afuera, ¿verdad? Es que ya estamos en el siglo XXI, es que ya estamos en este siglo, ahora hay que cambiarle. Antes era así, pero ahora no. Entonces eso se hace allá afuera. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que la palabra de Dios no cambia, ¿verdad? La palabra de Dios nunca va a cambiar, ni nosotros la vamos a cambiar. La palabra de Dios ya está establecida, que la mujer debe de cubrirse la cabeza. Y el hombre debe descubrir la cabeza. ¿Cuándo? Cuando esté en asuntos de Dios, como en un culto, ¿verdad? Como en una campaña, como cualquier actividad. ¿O acaso tienen razón los que no practican? No tienen razón. Están desobedeciendo la palabra de Dios. Es un mandamiento que dice la palabra de Dios, que el hombre que la mujer debe de cubrirse la cabeza. Y eso lo dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 2 al 16. Pero yo quiero que usted mire, hermano, a unos versículos que resaltan esta práctica entre los cristianos. Por eso la mujer se debe de cubrir la cabeza. Porque toda mujer que ora con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. O sea, afrenta quiere decir que le falta el respeto a su cabeza. Por lo mismo le hubiera sido que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, dice aquí la palabra de Dios, yo se lo puse ahí, y si no usted puede mirarlo en su Biblia. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El apóstol Pablo dice bien claramente que la mujer debe de cubrir su cabello.
porque le está faltando el respeto a su padre. Ahora, ¿por qué dice ahí que se corte el pelo? Yo quiero darle una sintésis de por qué dice que la mujer que no se cubre la cabeza, entonces que se corte el cabello, dijo el apóstol Pablo en esa ocasión. ¿Por qué? Porque las mujeres que se empezaron a rebelar, empezaron a descubrirse la cabeza. O sea, a la hora del culto, a estar en las cosas de Dios, empezaron a descubrir la cabeza. Pero no nada más ellas. La Biblia dice, y eso ya se lo voy a dar en otra ocasión, que las prostitutas, así dice la Biblia, no me malinterprete, quiero que me preste sus antenitas o sus orejitas, porque la Biblia dice que las rameras, las prostitutas, no se cubrían la cabeza. Y era una manera de señalar en los tiempos del apóstol Pablo, quién era la rebelde y quién era ramera. Por eso el apóstol Pablo les dice, están ofendiendo a su esposo, porque se las van a mirar en la calle o las van a mirar en la iglesia sin cubrirse la cabeza. Estás faltándole al respeto a tu esposo, a Dios, y sobre todo te van a confundir con una rebelde. Te van a confundir con una, ¿verdad?, prostituta. Porque eso es lo que hacían las prácticas del apóstol Pablo, ya lo va a mirar. Ahora yo miro, hermano, que nosotros como práctica, la Iglesia Apostólica ha tenido esta buena enseñanza. Enseñar a nuestras mujeres, ¿verdad?, nuestra esposa, enseñarle, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la vanidad, lo que tiene que ver con la honra y la gloria a Dios. Y si queremos, hermano, que nuestras familias, nuestros hogares sean hogares bendecidos de parte de Dios, tenemos que enseñarle a nuestra esposa a amar a Dios. Ese es trabajo del esposo. No es trabajo del pastor de decirle, van a su velo. Es trabajo del esposo decirle, mija, ¿vas a la iglesia? Llévate tu cubierta, tu cobertura, tu velo, tu mantilla, tu manto, tu rebozo. Tápate con lo que sea, pero tápate la cabeza. ¿Por qué? Porque no porque te va a regañar el pastor, no porque te van a decir, no, porque la Biblia dice que la mujer debe de cubrirse la cabeza. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Eso lo dice la Biblia. Amén, pastor. En los tiempos de los 60, 70, pues es que esto no ha sido una moda que se inició, hermanos. No ha sido una moda, no ha sido no, esto ha sido todo el tiempo, nomás que la mujer ha dejado descuidado esa área, ¿verdad? Esa área la ha descuidado, pero hermanas, ayuden un poquito ustedes que son mis abuelitas, ¿verdad? ¿A poco en aquellos años usted iba a la iglesia, no la dejaban entrar a la iglesia si no se cubría la cabeza? Eso lo tengo yo de buena fuente, ¿verdad? No la dejaban entrar. Usted iba a la iglesia y no la dejaban entrar enseñando los hombros. A la iglesia no la dejaban entrar enseñando los hombros. Mi hermana iba a la iglesia en el tiempo antiguo. La mujer iba a la iglesia y tenía que llevar una falda abajo de las rodillas. Ahora yo no he ido para allá, pero me cuentan que llegan hasta en minifalda, enseñando el ombligo, enseñando la espalda. No sé qué tanto enseñan, eso yo no sé, pero me cuentan. Y sin velo, todas desveladas. ¿Se fija hasta dónde ha llegado la mujer a faltarle el respeto a Dios? Y le llega a faltar el respeto al esposo, porque al no tener la cabeza cubierta, dice la Biblia, que está afrentando su cabeza. El que se cubra la mujer, el que se cubra la cabeza, perdón, ahí le puse mala palabra. El que se cubra la cabeza a la mujer no es trascendencia. ¿Me deja corregir un poquito aquí? Porque no quiero que se vaya a quedar así y luego pase otra vergüenza como ahorita, ¿verdad? El que se cubra la cabeza a la mujer no es trascendencia cultural. No es por cultura, hermanos. Es una sumisión y honra a Dios como una señal de autoridad. Por eso la mujer se cubre la cabeza, porque es una señal. Eso que usted trae en la cabeza, hermana, es una señal de que tiene un marido. Como sea, pero eso usted lo escogió. Ese ya no es problema de nosotros. Pero él tiene un marido. Eso quiere decir que usted tiene un marido, que tiene una autoridad sobre usted, que es su marido. ¿Paz de Cristo, hermanas?
¿Cuántos saben que la autoridad en la casa es su marido? A ver, como no dijeron amén. ¿Paz de Cristo, hermanas? La autoridad en su casa, ¿quién es? El marido. La autoridad en la iglesia, ¿quién es? Dígalo fuerte. No, dígalo fuerte. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? El pastor. ¿La autoridad en la casa? La autoridad del pastor y del marido es Cristo, ¿verdad? Entonces, hermano, por esa razón la mujer se tiene que cubrir la cabeza, porque eso es una señal. Lo que usted trae en su cabecita, ¿verdad? Es una señal de que usted está bajo autoridad. Y si usted está soltera, la autoridad es su padre en la casa. Pero también hay una autoridad eclesiástica que Dios ha puesto sobre la vida de esa doncella, que es el pastor. Se lo tengo que enseñar, hermano, porque así lo dice la palabra de Dios. Por eso a veces las hermanas dicen, ay, es un simple trapito. No, es un simple trapito. Es una simple garrita. No, no es una simple garrita. Esa da a entender que usted está bajo autoridad de parte de Dios, ya sea con un esposo o con un padre, y tiene un pastor. Un pastor que le ayuda, ¿verdad? Que le disciplina, que le corrige, que vela por su alma. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanas? Las miro muy serias, hermanas. Ustedes quieren que habláramos que Dios iba a cambiar a su esposo y que queda. Pero no, déjeme decirle que esto va a empezar con usted, luego se va a agarrar al marido. Amén, gloria a Dios. La mujer que ora, se lo voy a leer estas versiones porque me gustaría que lo viera aquí. Mire la versión, la nueva versión internacional dice que en cambio toda mujer que ora, o sea, aquí dice que para orar hay que ponerse la cubierta, ¿verdad? Toda mujer que ora con la cabeza descubierta, o sea, sin velo, deshonra al que es su cabeza. Indirectamente lo está deshonrando. Ahora, si usted lo hacía sin saber, bueno, ya para otro ya sabe. Ay, pastor, es que eso yo no me la sabía. Pues ahora ya se la sabe. Que si usted ora con la cabeza descubierta, dice la palabra de Dios, deshonra a su marido. Es como si estuviera rasurada. Y si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello, pues si quiere andar de rebelde. Pero si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello y no trae su cabello largo, ¿verdad? Y trae su pelo corto en la cabeza, toda rasurada, trasquilada, entonces mejor que se cubra, dice el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios. Y lo puse en rojo porque así dice, ¿verdad? Que se cubra. La mujer debe de cubrirse, hermanos. No porque lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Y no podemos quitarle ahí. Es que a ella no le gusta, pastor. Enséñele a honrar a Dios. Enseñe a su esposa. No, que pastor, es que usted no sabe cómo se pone. No. Enséñele con buenas palabras. Dígale, mija, si tanto me amas, demuéstramelo. No me hagas pasar vergüenzas. Tápate esa cabecita. La mujer que cubre la cabeza, ¿verdad? Que se corte también el cabello porque le es vergonzoso para la mujer. Le es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto. ¿Usted ha visto a esas mujeres de pelo corto que ahora traen el pelo como los hombres? Eso es desobediencia a Dios. Hay mujeres que tienen el pelo demasiado corto, ¿verdad? Demasiado corto que, ¿verdad? Parece hombre. ¿Y usted ha mirado hombres que parecen mujeres? Traen el pelo hasta con trencitas, ¿verdad? Se voltearon las tortillas ahora, ¿verdad? Ahora los hombres andan de pelo largo, ¿verdad? Usando de todos los champús, ¿verdad? Para que no les salga viruela, ¿cómo se llama? ¿Viruela? No, ¿cómo se llama ese que se les abre las puntillas del pelo? ¿Cómo? ¿Ursuela? ¿Orzuela? Andan preocupados ahora los varones de este nuevo mundo porque ahí me va a salir Ursuela. Y las mujeres, mire, todas como gallinas pelonas, ¿verdad? ¿Ha visto esas gallinas pelonas? Que no tienen ni una pluma en la cabeza. Mire, el mundo está volteado, hermana, hermano. Pero nosotros estamos en la casa de Dios y tenemos que aprender que la mujer debe de aprender a honrar y respetar a Dios. Aleluya. Amén, hermanas. No las oigo, las miro muy serias, hermanas. Paz de Cristo. Mire lo que dice aquí en 1 Corintios
1 Corintios 11, 5 al 6, la Biblia de traducción del lenguaje actual dice así: y si la mujer ora a Dios o habla en su nombre, o sea, en el nombre de Dios, sin cubrirse la cabeza, note eso, que está diciendo que se cubra, está diciendo que a la mujer que se cubra, le falta respeto al hombre. ¿A qué hombre? A su esposo, o a su padre, o al pastor, o a Dios. Tenemos una autoridad sobre autoridad sobre autoridad. Yo tengo una autoridad que está sobre mí, y la autoridad que está sobre mí tiene otra autoridad. Ahorita la vamos a mirar, como dice la palabra de Dios. Le falta respeto al hombre. Es lo mismo que si se afeitara la cabeza, y si la mujer no quiere cubrirse la cabeza, porque nunca va a faltar la que yo no me tapo. Nunca va a faltar esa mujer. Entonces, ¿verdad? Que se afeite, o sea, que se corte el pelo. Y si le da vergüenza afeitarse el pelo, entonces que se la cubra la cabeza. Tiene de dos: o se cubre la cabeza, o me llegan pelonas. Según lo que dice la palabra de Dios. O llega como gallina desplumada de la cabeza, o llega bien copetón así. Háblale, Señor. ¿Verdad? Aparte de eso, que hermanas, con todo respeto y delante de mi esposa, ¿verdad? Y con respeto a todas las mujeres, se miran bonitas las mujeres, honrando a Dios. Se miran bien, causan respeto. La mujer que se da a respetar, los demás varones la van a respetar, la van a mirar como una mujer seria, una mujer de Dios. La Biblia enseña, hermanos, en la palabra de Dios, ¿verdad? Que efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería de cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o que se rape la cabeza. Debería de cubrírsela con algo. Dice así la Biblia. Mire, ahí se lo puse. La nueva traducción viviente dice que cuando menos, si no tienes para comprar un velo, una mantilla, una manta, pues con algo. Yo cuando me acuerdo que nos mandaba el pastor a dar estudios a las iglesias, a las casas, me acuerdo que había mujeres que se les olvidaba el velo, porque a veces pasa que se le olvidó el velo, o la cubierta, o la mantilla, y ustedes se acuerdan de esas cosas que ponían en las televisiones nuestras abuelas, o las tías, esas que tejían así acá ratito a las señoras, todas las tardes, las carpetas, iban y agarraban las carpetas de la hermana y se las ponían todas, ¿no? Con las carpetas cubriéndose. Ahora, no estaba mal, porque se trata de que se cubran la cabeza. Había otras que sacaban el rebozo y sopas para arriba el rebozo, ¿verdad? Lo importante, dice la Biblia, que debe de cubrirse la persona la cabeza. Principalmente dice la persona, en caso de la mujer, debe de cubrir la cabeza. Hermanas, les animo, les exhorto, les quiero dar esta palabra como la palabra de Dios que es, para que ustedes la tomen en serio. No es asunto de la iglesia apostólica, ¿verdad? De la fe en Cristo Jesús. No es asunto del pastor, no es algo personal, es algo que Dios le dejó estipulado al hombre, ¿verdad? Que el hombre debe de enseñar a su esposa a amar, a honrar a Dios, pero que la mujer debe de estar sujeta a su marido. Debe de estar sujeta a su esposo. Sé que estamos viviendo una etapa donde ahorita la mujer quiere hacer lo que le da su gana, sinceramente. Pero esa mujer es una mujer que le está faltando respeto y honra a Dios. Pero usted, si hace las cosas como dice la palabra de Dios, honrará a Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de autoridades. Hermana, mujer, usted nació mujer. Mire, qué bueno que ahora Dios le da la importancia de que se señale que tiene una autoridad, porque en los tiempos de Jesús, lo he mencionado algunas veces, usted lo ha leído en la Biblia, en los tiempos de Jesús, la mujer y los perros no valían para nada. Así lo dice la Biblia. No tenían reconocimiento.
Pero Jesús le da un reconocimiento a la mujer. Pero le dice a la mujer, honra a tu marido, hónralo. Ponte esa señal, hermana, ponte esa señal en tu cabeza. Tápate la cabeza cuando ores, cuando leas la Biblia en la iglesia, cuando profetices, cuando enseñes algo. No lo hagas con la cabeza descubierta, porque estás faltándole la honra a Dios principalmente, hermana. Hermana, si tú estás buscando agradar a Dios, empieza siendo obediente en esta área. Hermano, ¿qué te cuesta? O sería mucho pedir de parte de Dios para la mujer. Hermanas, les pregunto, ¿es mucho pedir de parte de Dios que usted por honra y gloria a Dios se cubra la cabeza? No es. Sin embargo, hermano, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:13, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Va de Cristo, varones? Amén. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Él es nuestra máxima autoridad. Cristo es nuestra autoridad. Nuestra autoridad. Pero nosotros tenemos autoridad. ¿Va de Cristo, varones? Escúcheme. Nosotros tenemos autoridad sobre nuestra esposa. Amén. Use esa autoridad que tiene. Use la autoridad. No sea cobarde. No sea cobarde. No estoy echando pleito a nadie. No. Sino que use la autoridad. Es que, mire, ahorita todos dicen, lo que diga mi Jani. Lo que diga mi Jani. Eso significa que ya no trae los pantalones él. Ya los trae ella. Estoy dando un sentido figurado. Varones, estamos perdiendo autoridad. Bueno, ustedes, yo no. Estamos perdiendo autoridad. Dejamos que nuestra esposa se vista como quiera, ande como quiera. Y la Biblia dice que la mujer debe de vestir modestamente. Modestamente. Está un poco dura la palabra, ¿no? Pero así es. La Biblia dice, hermano, honra bien a Dios. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, es nuestra autoridad, mientras que el hombre es la autoridad, es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Por eso está así, hermanos. Este dibujo que les puse aquí para que me entienda. La mujer, pues se mira que está abajo, porque así quedó, así Dios lo puso. Pero mire, está Dios primero, y luego está Jesucristo, según la palabra de Dios. Y luego de Cristo está el hombre. Y después del hombre sigue la mujer. Pero la mujer tiene que tener una señal de autoridad, que es, dijimos, el velo. ¿Me estoy dando a entender, hermanas? Fíjese que cuando alguien se casa, tiene mucho significado que la mujer llegue con velo a la iglesia. No creo que era más por mirarse bonita ahí, hermano. No creo que para que llegaran muy bonitas las hermanas ahí o la que se va a casar. Tiene mucho significado que una novia lleve velo. Porque desde ahí está honrando a Dios en el templo. Quizás algunas se lo ponen porque es que la novia debe de llevar velo. Sí, pero pues porque no sabía. Pero la verdad es que cuando una mujer llega a un altar con velo, está reconociendo la autoridad de Dios, está reconociendo al que los va a casar, si es un pastor, un ministro de Dios, y está reconociendo al hombre con el que se va a casar. Por eso es que la mujer, si usted no sabía, hermana,